Bueno, doctor Pedro Sala, a ver, apelo a su buen criterio, en tanto y en cuanto sabemos que usted se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, pero también ha tenido una función muy importante y destacable en lo que hace a lo que es el mundo cooperativo y mutual. Pero como productor, en su condición de hombre de campo, ¿qué es lo que nos puede decir respecto de lo que se está viviendo el día de hoy? ¿Qué certezas tienes y qué incertezas? Bueno, en el día de hoy nosotros estamos con una doble problemática. Lo primero es el valor del dólar. Digamos que muchos están reteniendo justamente en función de no tener una certeza por ese lado en cuanto a la cotización. Y por otro, está lo que ha sido el aumento post-devaluación, que ha sido un doble rodrigazo que ha tenido el campo, donde se han sufrido en algunos casos el triple del costo de los combustibles, de los agroquímicos, el costo de todo lo que hace a los actos previos, ¿no es cierto?, de siembra, el costo de semilla. Entonces, todas cuestiones que hoy por hoy han quedado atadas al dólar. Entonces, ¿qué tenemos? Y por otro lado, la caída internacional de los precios de hasta un 30-40% en algunos casos, donde obviamente usted cuando hace una inversión de siembra, siempre está mirando por el retrovisor cómo está la tabla de los precios internacionales, porque son las referencias a los que uno va a ver para determinar la renta. Bueno, la renta se ha achicado mucho, por eso hay hoy por hoy mucha incertidumbre de qué sembrar. Entonces, vez pasado tuvimos una reunión con un grupo de productores del sur, estaban con el tema de no sabían si dejar la soja, pasar a maíz, sembrar sorgo, otros han ido directamente a arrendamientos para el maní. Entonces, y se da una característica, obviamente, que donde hay mucha concentración en lo que es esta etapa, y también la cosecha que ha sido buena. Para el año que viene no hay una previsión con respecto de lo que hace al régimen pluvial, o sea, no sabemos con certeza si vamos a obtener el régimen de lluvia que ha sido de la cosecha anterior al que va a venir para la próxima, porque también están los anuncios de una próxima sequía. Entonces, obviamente que también, usted sabe, no es lo mismo el rinde que pueda tener con sequía que sin sequía. Eso por la parte, ¿no es cierto?, de cereales y demás. Ahora, en el sector ganadero tenemos que dentro de lo que ha sido el proceso de corrimiento de la ganadería hacia la zona menos, cuando dicen campos ganaderos, normalmente porque no sirven para soja, eso es básico. Es muy raro encontrar ganadería en campos donde se pueda sembrar soja, por una cuestión de rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esto, el hombre y la mujer de campo, hoy por hoy están viendo la perspectiva en algunos casos de volver al criterio del campo mixto, póngase para determinada cantidad de hectáreas y volver a recuperar animales, sí, por un lado. Pero el precio de la carne ha tenido un aumento sideral desde el 10 de diciembre en adelante. Si comparamos las tablas de supermercado, carnicería, de lo que es el valor del kilo de asado, a lo que hoy prácticamente estamos de lo que era el pan nuestro de cada día en la mesa de los argentinos, ha pasado a ser casi una cuestión de privilegio. Entonces, es obvio que afecta, que por más carne que exportemos, de la faena de entre 11 a 12 millones de animales por año, que es lo que se está faenando, usted tiene que dentro de eso, en un régimen con muchas aperturas que haya de carne, que tienen que ser con el control, fiscalización de los organismos sanitarios del Estado. O sea, ahí no existe el apartamiento del Estado en el comercio internacional. Usted no va a poder vender nada ni comprar nada de otro si no es a través del Estado. Por eso... Cuando decimos Estado, SENASA, decimos.
Claro, SENASA, si querés las certificaciones del INTA y de lo que hace a lo que era la ex-ONCA, Sí. ¿no es cierto? Con la cuestión de los controles. ¿Por qué? Porque nadie compra si no están certificados por los estados en las cuestiones fitosanitarias. Usted no compra cualquier carne de un privado en un potrero. Usted tiene que llevar una trazabilidad, digamos, que le hace el frigorífico, de dónde vinieron los animales, qué comieron, qué tipo de carne y qué tipo de raza. Entonces, cuando se exporta, obviamente no es que se exporte, dice, bueno, no importa, la carne que sobra se exporta. No, no es así, no es tan simple. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con otra cosa, que el mercado interno tan deprimido ha hecho que la producción, digamos, haya caído a niveles espantosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Tenemos una caída desde enero, febrero muy marcada en lo que es a lácteos y en lo que es el consumo de carnes. La gente está comiendo menos y eso es peligroso en términos políticos sociales. Y a nosotros tampoco nos beneficia, porque digamos el mercado se tiene que mover. Como nosotros lo venimos expresando de nuestra rural, hoy por hoy en los últimos 50 años hemos tenido dos tipos de capitalismo. O un capitalismo de especulación fuga-deuda, que ¿no es cierto? Viene desde el ex socio de la rural argentina, Martínez de O, y un capitalismo de producción de trabajo y desarrollo. Entonces, hemos visto las dos. El campo ha ganado con el segundo capitalismo, o el primero si quiere, porque el capitalismo primero es producción y trabajo. Después discutiremos la distribución, la rentabilidad y todo lo demás, pero es eso. Ahora, si vamos a decir que el concepto es anarcocapitalista de especulación financiera, bueno, estamos yendo rumbo a un desastre. Digamos, esto no va a cerrar porque la recaudación va a caer. Al caer la recaudación también es porque ha caído la actividad. Entonces tenemos hoy que vamos a entrar, estamos ya en una depresión con esta inflación. O sea, vamos a tener una inflación a los mismos niveles que del gobierno anterior, ¿no es cierto?, que va a rondar un 5% promedio. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder que no van a poder controlarla, no van a poder mostrar en términos, si se quiere, de marketing. Hoy por hoy que vemos como que la inflación está controlada y es mentira. No hay inflación, simplemente ha bajado porque no hay consumo. Entonces es directamente proporcional. Los procesos inflacionarios se hacen controles dinámicos en términos de mediano o largo plazo. Usted no va a bajar la inflación de un día para otro. Esto funciona con acuerdos políticos sociales, no funciona, digamos, pisando todo, me quedo en la caja, no le pago a los jubilados, no pago a los empleados públicos, no pago las deudas, y hoy por hoy vamos a tener una industria sideral de juicios contra el Estado en virtud de que han paralizado unilateralmente y en forma intempestiva todas las obras públicas que estaban en funcionamiento. Imagínese usted que la necesidad que nosotros tenemos de los caminos, de las vías, de los ferrocarriles, de los puertos, de los barcos y demás, necesitamos que todo funcione, ¿no? Y necesitamos energía. Y bueno, en todas estas cuestiones operativas siempre hemos tenido una coordinación con el gobierno, con el Estado. Entonces, hoy por hoy, puesto como está, sujetan a la incertidumbre porque no sabemos ni siquiera cuánto nos va a costar el kilowatt. Entonces, con este nivel de tarifazo, no sabemos cuánto va a costar el gas y somos productores de gas. No sabemos cuánto somos productores de gasoil. Entonces, sumamos a todo lo que tenemos nuestra propia energía, tenemos energía nuclear, teníamos gasoductos casi listos para empezar a exportar y de golpe, digamos, por un criterio totalmente anticapitalista, porque todo lo que va contra la producción, el crecimiento es anticapitalismo. Entonces hoy por hoy estamos viendo que no es un anarcocapitalismo, sino que vemos un anticapitalismo. Entonces, básicamente con eso, yo creo que estamos en una perspectiva que puede ser bastante difícil para lo que va a afrontar los sectores productivos, que hoy por hoy lo estamos viendo en las pymes, lo estamos viendo en las cooperativas, lo estamos viendo que hasta grandes empresas internacionales, como lo vimos la semana pasada, que Procter & Gamble,
con productos imprescindibles de higiene y limpieza que utilizamos a diario, se está yendo del país, y así está pasando también con otras grandes empresas. ¿Qué es lo que sucede? O va a haber que dar una política activa y de seguridad, digamos, porque hasta ahora el único discurso que hay y al único sentido que atiende el gobierno justamente a la especulación financiera, que es la que ha triunfado, ha ganado y se ha llevado ganancias siderales, sin hacer ni un puesto de trabajo. Con los mismos nombres, las mismas políticas, digamos, siempre los mismos perdedores, y por caso, más allá de que está en juego o en boga la discusión acerca de si la Argentina quiere o necesita un capitalismo financiero, un capitalismo productivo donde el trabajo también sea uno de los actores descollantes o principales para poder generar el desarrollo, como usted dice, Pedro. ¿En dónde encuentra usted como próxima razón la posibilidad de generar un ámbito, no sé, una multisectorial, donde puedan confluir distintos sectores, donde así se genere volumen político y volumen de ideas como para proponerle al gobierno, pero también como para resistir aquellas políticas que van destruyendo el aparato productivo? Bueno, nosotros cuando vimos que la vez pasada tuvimos una reunión, digamos, circunstancial entre varias organizaciones gremiales del campo, de todas las vertientes, Federación Agraria, Coninagros, Rurales, sí, coincidíamos en que el Banco Nación no podía ser sujeto de ninguna manera a estar en la lista de las empresas privatizables. El Banco Nación es el banco de los productores, es el banco que nos ha financiado la compra de maquinaria, la compra de semillas, la compra de combustible, nos ha capitalizado y nos ha podido dar todas las herramientas, los instrumentos financieros en función de un trabajo. Ahora, cuando usted tiene las herramientas financieras y lo dice, van a ser en función de especulación, fuga, deuda, bueno, muchachos, empecemos a discutir las cosas nuevas. Hoy por hoy, dentro de tanto de la misma mesa de enlace con todas, hay una discusión bastante importante, porque no se ve claro el rumbo, o por lo menos el rumbo a los que producen y trabajan y pretendemos un país desarrollado. Se entiende. Hay un peligro mayor, le quiero preguntar, Pedro, no sé cómo lo han analizado las distintas entidades. Sabemos que el hecho de que Ucrania en este momento esté en conflicto con la Unión Soviética, que la ha adoptado como una cuestión de guerra civil, ni siquiera como una cuestión para ellos, pero sí como un parate para el mundo occidental, sin embargo sigue produciendo. Y el tema de los precios internacionales es importante. Yo me pregunto por qué algunos dicen por allí, en algunos medios de comunicación, que la base de este gobierno es financiera y producción primaria, porque por lo que usted me dice, la producción primaria está amenazada. Entonces me pregunto, estas políticas de ataque o de no considerar al mundo productivo primario, ¿tiene que ver con un posicionamiento geopolítico del gobierno que amenaza al sector productivo, o son errores primero o incapacidad o ineficiencia para entender el asunto? Bueno, mira, yo ya tengo 60 años. En los mismos errores ya no creo. O sea, cuando yo era chico, escuchaba a mi abuela renegar cómo hacíamos en casa piruetas para que la 1050 no nos mande al bajo el puente. Bueno, por suerte se pudo judicializar sobre el final, pero nos hizo un daño enorme. Casi nos saca de la clase media, por decirlo así. Entonces, después con la convertibilidad de Cavallo, el campo padeció mucho, el campo sufrió, es donde nacen los movimientos de mujeres del campo que paraban a los rematadores bancarios, judiciales en los caminos a fin de evitar los remates de las quintas, de las granjas, de las chacras que vemos hoy, que son campos con un nivel de productividad y de rentabilidad para la familia rural que realmente era insoñable. Ni siquiera en la imaginación más positiva me decía un productor que tiene 100 años.
En los años de 2002 hasta ahora se ha ganado lo que nunca se soñó dentro del campo. Te estoy hablando de unidades de hasta 80 hectáreas, que eran impensables que fueran a hacer hace 20 años con la rentabilidad que tienen en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos en esta perspectiva que no hay una certidumbre y tampoco hay un camino al desarrollo. Eso es lo que nos está trabando. ¿Cómo sigue esta historia? De acuerdo a cómo hoy están posicionados los actores, ¿cuáles son las medidas que se han tomado para regular hacia adelante, hacia el futuro de la producción? Y al menos en lo último que se ha parado el gobierno con estas dos posiciones o esta posición que ha asumido Caputo, pero con el Sturzenegger, que ya lo conocimos 3 veces con esta. ¿Qué expectativa tiene? Digamos que ¿qué puede fallar? ¿Qué puede fallar de nuevo? O sea, Caputo es un experto en endeudar, más el Estado se ha endeudado como nunca. De acuerdo al posicionamiento que han tenido los actores, el último discurso del ministro Caputo, la asunción de Sturzenegger, las medidas que viene tomando el gobierno, ¿qué expectativa le generan al sector productivo de campo? Qué buena pregunta, porque es la pregunta que se está haciendo todo el sector productivo. El ajuste no puede ser perpetuo ni permanente, porque el ajuste perpetuo y permanente lleva a políticas erráticas, a la toma de medidas erráticas y al sector productivo en general, y al nuestro en especial, no nos sirven para nada. Por ejemplo, achicar el INTI, achicar el INTA, condicionar los presupuestos universitarios. Vos me dirás, ¿y eso qué incidencia tiene? Yo te digo, las facultades de agronomía son consultas permanentes de muchísimos productos. Digamos, con el INTA, con el INTE, la cuestión de maquinaria agrícola y de tecnología es imprescindible. La cuestión satelital es imprescindible para el campo, para determinar qué se va a sembrar. Porque así sabemos con precisión cómo van a venir la cuestión de los climas. Entonces, estamos en una situación de que muchos servicios que tenemos se van a recortar y no va a haber rentabilidad en el campo para poder sostener todo esto, ni siquiera tributariamente. Entonces, ¿qué pasa? La apuesta es a que vengan inversiones externas, como el régimen del RIGI, que se aprobó, y donde ¿qué es lo que va a suceder? Podrá venir alguna que otra inversión, pero va a ser para litio, para gas, para petróleo, ¿no es cierto? Y para algunas cuestiones operativas que ya están funcionando. Entonces, a ver, usted quiere hacer un régimen que no lo pidió, lo van a llevar a un régimen que no pidió, va a tener la libertad, como estamos a nivel, en legislación de inversión a nivel del Congo. El Congo, a nivel de Nigeria. Nigeria es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Eso sí, la renta va toda afuera. Nigeria es uno de los países más pobres del mundo, con 100 millones de habitantes. Usted ve los otros países árabes, tienen unos niveles de vida, vaya, vean el Golfo Pérsico, el nivel de vida que tienen. Entonces, o somos el modelo petrolero, digamos, que orienta hacia la producción propia, diversificación y exporta el resto, o pasamos a ser un modelo Congo-Nigeria. O sea, digamos, la analogía argentina, o somos el modelo de la energía del petróleo de Mosconi, o somos la de Videla. Claro, por eso justamente, cuando se descubrió el petróleo, era para sostener la flota aérea, naval y demás, digamos, a costos nacionales, sin el precio internacional. ¿Por qué? Porque usted al trabajador le paga en pesos. Digamos, los materiales y toda la maquinaria la compran en pesos. Podrán importar alguna otra, pero bueno, el costo mayoritario, hoy por hoy, resulta que
se puede presentar el secretario de Energía de la Nación en el Congreso diciendo que no sabe cuánto vale la extracción de barril. Muchachos, digamos, eso no es serio, no es creíble, es una carta blanca que no está siendo positiva. Entonces, todas estas cuestiones traen consecuencias. Y las consecuencias son que justamente el producto está definiendo qué hace. O sea que hay una diferencia entre el actual titular de Energía, que es un ignorante, y un malicioso como lo era Aranguren cuando no quería decir cuál era el costo. Este directamente no lo conoce. Claro, es la mentira, imagínate si no va, es como que vos, viste, no sepas cuánto vale una pauta publicitaria en lo tuyo, viste, o sea, es directamente inverosímil. Claro. Entonces, si lo estás escondiendo es por algo. Una reflexión, sí, claro, una reflexión para quien lo está viendo, Pedro, como ciudadano argentino, como hombre comprometido con la producción. La verdad es que muy preocupado por las universidades nacionales. Yo soy abogado además, preocupado por los niveles de salario. Veo las carnicerías, las panaderías, las queserías, las ventas de fiambre que han caído a unos niveles increíbles y es grave porque la conclusión que uno saca no se vende porque la gente no come. Entonces, en un país que produce alimentos para 400 millones de personas todos los días, un año, no puede tener 47 millones que le falte a uno un alimento, a uno. Y hoy por hoy vemos que hay una crisis, sobre todo en el sector de jubilados, con hemos visto que ha aumentado el nivel de suicidios. Entonces, este nivel de rendición de la sociedad, porque son índices de rendición de la sociedad ante la realidad, que le dijeron que iba a ser de una forma. Yo los otros días hablaba con un remisero cuando venía y me decía que estaba esperando que le paguen en dólares. Le dije, ¿y usted cree que le van a pagar en dólares? Y me dice, bueno, es lo que nos dijo el presidente. Y bueno, olvídese, no le van a pagar, lo que sí le van a cobrar en dólares. Le van a cobrar dólares el gas, le van a cobrar la luz, le van a cobrar el teléfono, le van a cobrar internet, le van a cobrar todo, va a venir al precio de dólar. Después llegamos hace unos días atrás, vino un amigo mío de España, estuvo en la parte sur. Es más caro el peseto argentino acá que en España. Entonces, no está funcionando esto que el presidente y su grupo denominan anarcocapitalismo. Sería, a ver quién lo escucha, la instancia es esclarecerse lo mejor posible y organizarse para resistir. Yo lo que creo es que hay que poner en el perfil productivo del país, tener una propuesta alternativa concreta, presentársela al gobierno para fin de poder que tenga que haber un giro en la política del ajuste perpetuo y la deuda y va a tener que dar una salida en términos políticos sociales que sea abarcativa a todos los argentinos.